Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Hoy les quiero hacer un anuncio. Nos hemos juntado la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación Pública a través del INADEM para crear un fondo que va a empezar con un capital semilla de 20 millones de pesos para que sea un fondo para apoyar y dar créditos a proyectos innovadores de los estudiantes del Tecnológico Nacional de México. Un fondo exclusivo para todos ustedes. En la siguiente convocatoria que hará el INADEM, saldrá una convocatoria específica para los estudiantes del Tecnológico Nacional de México, en donde quienes se inscriban van a recibir asesoría financiera para poder aplicar a estos créditos y en donde podrán mostrar sus innovaciones, sus proyectos y podrán obtener un primer crédito, pequeño, pero un crédito semilla que les permita que eso que fue una idea de ustedes, una innovación de ustedes, pueda tener éxito, la puedan comercializar, la puedan crecer y sean como Víctor, que muy joven inició con una pequeña empresa y hoy es uno de los grandes innovadores, decía, no solo de México, sino del mundo. Este es uno de los compromisos que hemos hecho con ustedes, con los estudiantes. Es resultado del trabajo de estos líderes que trabajan no solo también en sus proyectos innovadores, sino que están luchando por conseguir mejores condiciones para el resto de los estudiantes, para sus tecnológicos. Y de esa manera es que hemos llegado a este siguiente paso que hoy anunciamos aquí y que estoy seguro que aunque iniciamos con un capital semilla de 20 millones de pesos, a lo largo del tiempo se irá haciendo cada vez más grande. ¿Y por qué? Porque ustedes van a demostrar que sus proyectos son exitosos, que sus proyectos van a tener éxito en el mercado, que van a estar generando innovaciones que a su vez van a permitir hacer cada vez más atractivo darle un crédito a un egresado o a un estudiante del Tecnológico Nacional de México.
Ese es el espíritu que queremos impulsar. Esta es la nueva generación de mexicanos, que además, y con esto concluyo, porque además tendremos más adelante un evento para lanzar también otro de los compromisos que hemos hecho, pero hoy no lo quiero dejar de mencionar porque, aunque no lo tenía pensado, después de escuchar a Víctor y escuchar que su padre es un maestro normalista que participó en las campañas de alfabetización. En el año de 1944, quien era entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, fíjense, en 1944, la mitad de la población de nuestro país seguía siendo analfabeta. No sabían leer y escribir. Antes, en los años 20, era más del 70%, pero en los años 40 era la mitad. Y lanzó una de las grandes campañas de alfabetización de nuestro país. Y él decía, si la mitad del país sabe leer y escribir y la otra mitad no lo sabe, con que un mexicano que sepa leer y escribir le enseñe a otro que no lo sabe, podremos derrotar al analfabetismo. Y así nació la gran campaña de don Jaime Torres Bodet, que siguió durante muchas décadas y en la que participó con mucho entusiasmo, como lo hicieron muchísimos maestros, el papá de Víctor. Hoy, en nuestro país, el analfabetismo es menor al 5%. Estamos ya muy cerca de la meta que pone la UNESCO de estar por debajo del 4% para considerar que un país puede tener bandera blanca. Y seguimos haciendo un esfuerzo muy grande para vencer el analfabetismo. Pero hoy, el principal reto en cuanto al rezago educativo es que seguimos teniendo muchos adultos que no han terminado la primaria o la secundaria. Y en ese esfuerzo, y mostrando que los jóvenes del Tecnológico Nacional de México no únicamente son innovadores, no únicamente están transformando a México con su capacidad, con su ingenio y con su educación, sino demostrando que son jóvenes también con una gran solidaridad. Otro de los acuerdos que hicimos con sus compañeros líderes es que nos van a apoyar para hacer su servicio social, ayudándonos a que los adultos que no pudieron terminar la primaria o la secundaria lo hagan con una instrucción, una dirección y una capacitación de los jóvenes del Tecnológico Nacional de México. Vamos a hacer un convenio con el INEA, que es la institución que se dedica a la educación de los adultos que no pudieron terminar la primaria o la secundaria, y yo estoy convencido que la fuerza, el entusiasmo y el compromiso que tienen con México de estos jóvenes va a ser un cambio muy importante, como el que lograron muchos maestros como el papá de Víctor al volcarse por la alfabetización del país. Hoy ustedes se van a volcar en favor de acabar con el rezago educativo. Simplemente concluyo diciendo, y agradezco a los medios de comunicación porque es muy importante que todo México conozca la historia del Tecnológico Nacional de México. Ustedes, reitero, no solo son la institución más grande de educación superior de Iberoamérica, sino son una verdadera fuente de innovación, de inclusión, y hoy demuestran también de solidaridad con los mexicanos que más lo necesitan. Enhorabuena y muchas gracias por estar hoy aquí. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.